Bien, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva conferencia en este ciclo organizado por la Universidad Politécnica y la Diócesis de Cartagena a través de la Pastoral Universitaria de Cartagena, titulado Fe y Ciencia, un diálogo necesario. Después del paréntesis de la Semana Santa retomamos el curso y contamos esta noche con Javier Montserrat Puchades. Él es jesuita y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Estudió Psicología y Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró con una tesis sobre Hegel, nada más y nada menos. Estudia también Teología en Alemania y en la Universidad de California estudia Ciencia de la Visión. Es miembro del Seminario Xavier Zubiri y director hasta diciembre pasado de la revista Pensamiento. Es también asesor de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Religión en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas. Es también editor de los primeros 4 volúmenes de la serie especial Ciencia, Filosofía y Religión de la revista Pensamiento y editor de Tendencias de las Religiones en Tendencias 21. Su docencia e investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y en las facultades eclesiásticas de la Universidad Pontificia Comillas ha versado sobre percepción, ciencia de la visión, epistemología, filosofía y psicología de la cultura, filosofía política, filosofía de la religión y teología. Cabe destacar sus últimas obras a modo de trilogía, 3 obras de un gran calado y de una actualidad impresionante. La primera de ellas, Dédalo, la Revolución Americana del siglo XXI, publicado en Biblioteca Nueva en el 2002. La segunda, Hacia un nuevo mundo, filosofía política del protagonismo histórico emergente de la sociedad civil, publicado por la Universidad Pontificia de Comillas en el 2005. Y la tercera de ellas, muy recientemente publicado en el 2010 en la editorial de San Pablo, hacia el nuevo concilio, el paradigma de la modernidad en la era de la ciencia. El trabajo filosófico y científico del profesor Montserrat en el marco universitario le ha permitido el que se formara una idea personal sobre cuestiones relevantes, sobre la materia, el universo, la vida y los sistemas sensitivo-perceptivos, las inquietudes filosóficas y metafísicas propuestas a nuestra condición humana. Todo esto ha constituido el trasfondo que le ha permitido escribir esta trilogía, ya que en ella se abordan los grandes temas de la ciencia y de la filosofía. Según el profesor Montserrat, y como el eje central de su libro Hacia un nuevo mundo, en nuestro tiempo se estaría fraguando un cambio trascendental que llevaría al nacimiento de un nuevo protagonismo histórico, a saber, el de la sociedad civil. Este protagonismo permitiría una nueva forma más eficaz en la lucha pragmática y urgente contra el sufrimiento humano. Según nuestro conferenciante, nos hallaríamos hoy en un tiempo histórico excepcional en que la sociedad civil podría protagonizar trascendentales cambios sociopolíticos. En su libro Hacia el nuevo concilio nos sitúa en la misma perspectiva, abordando densos temas filosóficos y teológicos. La lógica histórica que lleva al cristianismo al cambio de paradigma hermenéutico, es decir, no al cambio del querigma cristiano, sino de su entendimiento desde nuestra experiencia humana y cultural, sería la misma lógica que aconsejaría la estrategia de la Iglesia en la convocatoria del nuevo concilio que debería dirigir el cambio hacia el nuevo paradigma. Tras la celebración de este nuevo concilio que propone Javier Montserrat, la Iglesia debería establecer los fundamentos para una nueva recristianización de los creyentes y establecer el marco para un compromiso final del cristianismo y de las religiones en la lucha contra el sufrimiento humano. La conjetura se extiende hasta considerar que ambos cambios
el sociopolítico y el eclesial, estarían en estrecha relación, ya que el cambio sociopolítico hacia un nuevo mundo podría depender del compromiso religioso y éste dependería de que el cristianismo abordara el cambio paradigmático que pondría a las religiones en condiciones de afrontar sus responsabilidades en la historia para luchar contra el sufrimiento. Nos encontramos, pues, ante una de las mentes privilegiadas de nuestro país que canalizan su saber en atrevidas aportaciones y que sin duda está de referente en el actual diálogo entre la ciencia y la fe cristiana. Quiero decir, permitidmelo así, que yo he tenido el placer de contar con sus enseñanzas en mis estudios teológicos en la Universidad de Comillas. Le tuve como profesor y le agradezco de corazón el que desde el inicio de nuestra propuesta que asistiera a este ciclo de conferencias estuviera dispuesto a participar. Escuchamos sin más con atención su conferencia en este interrogante que espero que nos saque de la duda. ¿Permite la ciencia una nueva imagen del cristianismo? Muchísimas gracias, Javier, y te escuchamos con atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Y todo ha estado muy bien, menos algunas exageraciones, que siempre son de rigor, ¿no? Pero en fin, ya las saben comprender. También muy agradecido a todos ustedes por su presencia y la atención que me vayan a conceder en este tiempo. Vamos a ver si sacamos provecho. Bien, habrán visto que les hemos repartido una fotocopia del PowerPoint que voy a poner y ya anticipo que no se trata de explicar este PowerPoint punto por punto, porque tiene 36 diapositivas y por tanto no tendríamos tiempo. Voy simplemente a comentar algunas cosas, quizá nos fijamos más en alguna diapositiva o en algunas, que siempre pueden servir de guión, pero yo me centraré en los puntos que considere fundamentales. Ahora bien, como ustedes tienen el PowerPoint con todas sus diapositivas, yo pienso que esto les favorecerá porque después en su casa, si quieren reconstruir un poco lo que yo he dicho, y lo van a poder hacer fácilmente. Por tanto, creo que les será de ayuda y por eso sugerí que se hiciera la fotocopia. Bien, vamos pues a comenzar. Puesto que vamos a hablar del cristianismo y de si la ciencia permite una interpretación actual del cristianismo, quiero comenzar con alguna observación sobre lo que es el cristianismo, consideraciones muy generales. El cristianismo, como religión, ya lo saben todos ustedes, es la adhesión personal, existencial y también intelectual al mensaje de Jesús de Nazaret. El cristianismo es una religión referida a Jesús y no tiene otro sentido. Cristianos son aquellos que creen en la enseñanza de Jesús. Naturalmente, en este sentido existencial del cristianismo hay un factor importante para entender lo que es el cristianismo, y es el papel que cumple, diríamos, la Iglesia en esta fe en Jesús. Dentro de la teología cristiana hay una inferencia muy importante que, si no se entiende bien la teología cristiana. Me refiero a que desde el momento que el cristiano cree en Jesús y por tanto en que Dios ha querido manifestarse en Jesús a la historia humana, desde este mismo momento el cristiano cree que la providencia de Dios vela por la comunicación del mensaje de Jesús a la historia. Naturalmente, esto, y así fue entendido por la Iglesia, significa que si el mensaje de Jesús llega a la historia a través de la fe de la Iglesia, entonces Dios, con su providencia, en alguna manera, ha tenido que velar por esta transmisión. Y esto es como si dijéramos algo implícito, algo que brota lógicamente de la fe cristiana.
Por tanto, esta idea de que Dios ha velado por la fe de la Iglesia para que transmita el mensaje de Jesús de una manera correcta, esto es lo que ha llevado consigo las dos ideas fundamentales de la teología cristiana, que son la inspiración de las Escrituras, que es donde la Iglesia primitiva narró y expuso de manera escrita los grandes hechos de la vida y de las palabras de Jesús, y después también la interpretación que la Iglesia fue haciendo de este, diríamos, mensaje que había quedado en la Escritura. Por eso son las dos cosas que siempre van unidas, la Escritura y la tradición. Aquí en esta diapositiva hago referencia precisamente a esto. Lo verán ustedes. Aquí está la inspiración de las Escrituras y la tradición, que es la asistencia de Dios a la Iglesia para interpretar las Escrituras. Fíjense que en esta diapositiva aparecen dos cosas. Por una parte, lo que llamamos el querigma cristiano. El querigma cristiano es, y así ha sido en la tradición de la Iglesia, el querigma cristiano es aquel contenido básico que la Iglesia cree que es lo que ha sido transmitido por la Iglesia para ser fiel a la palabra de Jesús, al mensaje de Jesús. Por tanto, el querigma cristiano es la comunicación que la Iglesia hace del mensaje de Jesús en sus caracteres más básicos y fundamentales. La Iglesia católica, la Iglesia cristiana, hablemos en general, ¿no? La Iglesia cristiana se cree depositaria de este mensaje de Jesús y su misión es proclamar este mensaje de Jesús en la historia. Sin embargo, la Iglesia cristiana también ha sido consciente desde el primer momento de que una cosa era el querigma, lo que es propiamente el contenido del mensaje de Jesús, y otra cosa, las interpretaciones o hermenéuticas. Hermenéutica significa esto, interpretación. Naturalmente, los primeros cristianos querían transmitir el mensaje de Jesús, pero también querían interpretarlo de acuerdo con la cultura del tiempo. Y esto ya era una hermenéutica, una interpretación. Las interpretaciones o hermenéuticas a lo largo de la historia de la Iglesia han ido variando, no han sido siempre las mismas. Aquí, por ejemplo, tenemos referencia a algunas. El pensamiento de los santos padres, en gran parte, fue transmisión del querigma, pero también en parte hubo una interpretación que dependió del mundo grecorromano. El pensamiento de San Agustín, que todos ustedes conocerán, por la importancia que ha tenido en la historia de la Iglesia, el pensamiento de San Agustín es una interpretación, es una hermenéutica. No es lo mismo el pensamiento de San Agustín con su hermenéutica que el querigma cristiano. La Iglesia ha sabido distinguir, y lo mismo podemos decir del tomismo. El tomismo es una interpretación que construye Tomás de Aquino en la Edad Media, ya dentro de lo que es la tradición de los sistemas escolásticos y basándose en la filosofía de Aristóteles. Así como San Agustín se basó en Platón, Santo Tomás se basó preferentemente en Aristóteles y construyó todo un sistema hermenéutico que apareció en la Edad Media. Hasta la Edad Media el sistema de Aristóteles no existía, el sistema de Santo Tomás, el tomismo, no existía. Naturalmente, hoy en día, y esta es una cuestión que veremos después, hoy en día la pregunta que nos planteamos es si en nuestro tiempo, como vemos aquí, en nuestro tiempo, que nos permite tener un conocimiento de la realidad muy profundo a través de la ciencia, si nuestro tiempo no permite también una hermenéutica nueva del cristianismo. Esta es la gran pregunta. Si en nuestro tiempo, con las circunstancias de la ciencia moderna, el avance de la modernidad, en fin, todo lo que es el mundo moderno, nos hubiera permitido situarnos en una comprensión de la realidad más profunda
que la que se logró en el mundo antiguo. Entonces, evidentemente, desde esta nueva visión del mundo, tendríamos que entender mejor el cristianismo. Tendríamos posibilidades de hacer una nueva hermenéutica o una nueva interpretación del cristianismo. ¿De acuerdo? De esto es de lo que vamos en definitiva a tratar. Fíjense en esta diapositiva que detrás de lo que estoy diciendo se esconde una cuestión importante, que es la de entender qué es lo que significa en realidad este concepto de hermenéutica. Claro, nosotros tenemos en el cristianismo dos polos, que los dos nos refieren a Dios. El ser humano los tiene. Por una parte tenemos nuestra experiencia del mundo, nuestra experiencia del mundo físico, nuestra experiencia de nuestro propio cuerpo, del mundo de los seres humanos, de los seres vivos, de los animales. Tenemos una experiencia del mundo. Y el mundo que nosotros vemos y constatamos es creado por Dios. El mundo es creación de Dios, y esto es lo que pensamos los creyentes. Por tanto, el mundo, en alguna manera, nos revela cómo ha hecho Dios las cosas, y nos revela el plan de Dios. Parece que es así, ¿no? Puesto que Dios ha hecho el mundo. Por eso podemos hablar de la voz del Dios de la creación, que apuntamos aquí, la voz del Dios de la creación. Ahora bien, el Dios de la creación, el Dios que ha creado el mundo, es también el Dios, y esto es lo que creemos en la fe cristiana, es el Dios que se ha manifestado en Jesús de Nazaret. Por tanto, el Dios de la revelación, el Dios que se revela. Por tanto, el Dios que se revela es el mismo Dios que ha construido el mundo. Y nosotros entendemos la revelación desde nuestra experiencia humana. Y al mismo tiempo, la revelación nos ayuda a entender nuestra experiencia humana. Por tanto, hay una congruencia, o debemos postular una congruencia entre el Dios de la creación y el Dios de la revelación. Claro, el conseguir entender esta congruencia es el grave problema teológico de hacer una hermenéutica correcta del cristianismo, una interpretación correcta del cristianismo. Naturalmente, lo que yo voy a decir en esta conferencia es que precisamente en el mundo moderno, con el desarrollo de la modernidad, de la cultura de la modernidad, uno de cuyos factores esenciales es la ciencia, permite que hoy en día lleguemos a una comprensión más profunda del cristianismo. Una comprensión más profunda del cristianismo que hasta ahora no se ha dado. ¿Por qué? Porque hasta ahora la hermenéutica en la que habitualmente nos hemos movido los cristianos es una hermenéutica, una interpretación que depende del mundo antiguo, depende de los sistemas greco-romanos, de los sistemas de pensamiento greco-romanos. Y esta manera de pensar se ha mantenido prácticamente hasta nuestros días. De ahí la necesidad de que el cristianismo cambie de paradigma. De esto vamos a hablar poco a poco. Aquí en esta diapositiva me fijo en lo que ha sido la imagen del mundo en el paradigma antiguo. He dicho que el cristianismo ha intentado siempre interpretar el querigma cristiano de acuerdo con la realidad. Pero claro, la realidad, ¿qué era? La realidad era lo que en cada momento decía la cultura y la ciencia del tiempo, podríamos decir. Pues bien, el cristianismo se interpretó durante muchos años, siglos y siglos, en el marco del pensamiento grecorromano, cogiendo diversos aspectos del pensamiento grecorromano y desechando otros. Hay aspectos que nunca los aceptó el cristianismo, pero sistemas cristianos hermenéuticos hablaron de Platón, otros hablaron de Aristóteles, otros hablaron del estoicismo, en fin, pero todo era mundo grecorromano. Fijaos que en esta diapositiva que tenemos aquí,
decimos que un aspecto muy importante de esta visión del mundo en la que se ha basado la Iglesia, el cristianismo, la mayor parte de los teólogos, para hacer su interpretación del cristianismo, es una manera de pensar que supone un modo de concebir cómo es el mundo, cómo son los seres reales, cómo están constituidos, cómo es el hombre en su constitución, cómo es el universo, las cosas. Esto es lo que aquí llamamos la ontología grecorromana. La ontología grecorromana, el modo que en el paradigma antiguo se tuvo de concebir cómo es la realidad, cómo son las cosas. Fijaos que una de las cosas que ha cambiado sustancialmente en el mundo moderno, desde que a partir del Renacimiento se va configurando esta visión del mundo, que es el mundo moderno, una de las cosas que ha cambiado precisamente es la ontología del mundo. O sea, cómo entendemos cómo es el mundo. Claro, la ciencia moderna, con todos sus contenidos en sus diferentes ramas, nos ha descrito cómo es el mundo moderno de una manera muy distinta a cómo se había descrito en el mundo antiguo. Claro, esto nos obliga a cambiar de perspectiva, porque nosotros, si tenemos un sentido cristiano elemental, tenemos que pensar que el mundo real, el mundo que ha hecho Dios, es el mundo que nuestra razón puede describir. Por tanto, si nosotros, a través de la ciencia, hoy en día, con todas las garantías, descubrimos que el mundo es de una cierta manera, no tiene sentido luchar contra esta descripción, porque el mundo es así, y así es como Dios lo ha querido. Y a partir de esa idea del mundo hay que intentar entender lo que es el cristianismo. Otro aspecto que ven aquí, en este cuadro que he puesto, ahora no da luz este. Bueno, en el cuadro que está debajo, dice: el universo es patente a la razón humana. Claro, una de las ideas básicas del paradigma antiguo era la patencia de la verdad. El hombre se situaba ante la realidad y conocía con toda seguridad que Dios existe. Dios está ahí, es la verdad última del universo. Entonces, naturalmente, la existencia humana no puede ser sino una existencia que se adecue, que se adapte a esta realidad de Dios. Entonces, la verdad de Dios patente es la que se presenta como creador del universo, y entonces el universo, que es un universo descrito al modo antiguo, con sus leyes naturales, que en el fondo son la ley divina, porque Dios se ha manifestado en la creación, este universo se impone como un universo que nosotros tenemos que vivir de una manera teocéntrica o religiocéntrica. De ahí el aspecto que menciono después a continuación, que este paradigma antiguo, en el fondo, condujo a dos puntos de vista que hay que entender bien, que son el Tengo otro puntero láser, a ver si este funciona. Bueno, tampoco funciona, en fin, es igual. Bien, entonces, ya lo ven ustedes. Entonces, la visión clásica en el paradigma antiguo condujo a un punto de vista que es lo que llamamos el teocentrismo. Condujo a un punto de vista teocéntrico, que fue una de las características del pensamiento antiguo. El hombre es un ser que naturalmente está ante Dios y no es auténtico si no se realiza en Dios, digamos. Y esto, aplicado a la filosofía social, diríamos, dio lugar al teocratismo. Es decir, Dios es el principio de la sociedad, es el principio de la autoridad, y no puede haber sociedad si no se reconoce la autoridad divina.
Este es el planteamiento de la filosofía social de Santo Tomás, de Suárez también, y ya que estamos hablando ahora de la Constitución de Cádiz que hemos conmemorado, si ustedes en la Constitución de Cádiz leen el único artículo referente a la religión, verán lo que significa el teocratismo, cuando habla de la religión católica como la única verdadera y prohíbe que dentro de España se practique o se ejerzan otras prácticas religiosas. Bien, precisamente, y esto es lo que también vamos a intentar ver, es que la nueva imagen de la realidad que nos ha producido la ciencia frente a este mundo antiguo en que todo quedaba claro, en que Dios era evidente a la razón y en que, diríamos, la realidad divina era el constituyente esencial, diríamos, de toda vida humana. Frente a esta manera de pensar clásica, el mundo moderno, la ciencia moderna, la cultura de la modernidad, ha dado un cambio sustancial, en el sentido, sobre todo, de que, como vamos a ver también a continuación, en el sentido de que no estamos en el interior de un mundo que nos imponga una verdad, sino que estamos en el interior de un mundo que se nos presenta enigmático. Es un mundo enigmático. Pero claro, vuelvo a decir algo que antes he comentado, y es que si esto es lo que nos dice la ciencia moderna y lo que nos dice hoy en día el pensamiento objetivo que se ha desarrollado y en el que tanta gente está de acuerdo, si esto es así, lo que hay que pensar es que es Dios el que ha creado el mundo, para no imponer, diríamos, su presencia de una manera clara, sino que el mundo, este mundo enigmático, es el mundo que Dios ha querido crear. Bien. En estas dos diapositivas, lo que vengo a decir es que hoy en día nos encontramos en una situación en la que surge una expectativa que podría situarnos precisamente en tiempos históricos excepcionales, que son aquellos que nos van a permitir quizá, por fin, después de una larga crisis en que el cristianismo ha tenido una gran tribulación prácticamente desde que comenzó la modernidad en el siglo XVI, XVII, la Ilustración, podemos entrar en un tiempo en que quizá, aceptando el mundo tal como la ciencia nos describe y entendiendo que este mundo es el mundo que Dios ha querido crear, podemos llegar a una interpretación profunda de lo que significa el cristianismo y podemos quizá llegar a entender mejor la esencia de lo que es la religión cristiana. Aquí en esta diapositiva, como ven, decimos, ¿es posible una nueva hermenéutica del cristianismo? ¿Es posible un paradigma cristiano de la modernidad? Esto es lo que acabo de plantear, ¿no? Y aquí, como ven, decimos que efectivamente la imagen del mundo en la ciencia frente a la ontología clásica de tipo grecorromano, sobre todo platónico-aristotélica, que era una ontología basada en el hilemorfismo, en el dualismo, etc., frente a esto hoy en día la ciencia moderna nos impone una visión monista y evolutiva del universo. Y por otra parte, nos presenta también el universo como un enigma, que nos sitúa en una posición de no saber con toda seguridad cuál es la verdad última del universo. La ciencia nos sitúa en una situación de enigma. Por eso, anticipando cosas que después vamos a decir, lo que yo voy a, en definitiva, argumentar es que el mundo que nos describe la ciencia es un mundo que nos hace verosímil el pensar que Dios pueda ser fundamento de todo. No es un mundo que nos impida acceder a Dios, es un mundo que nos hace verosímil acceder a Dios. Por eso es posible una posición teísta que tienen ustedes a la derecha. Pero esto no significa que el teísmo se nos imponga de una manera necesaria, porque el mundo es un enigma, y este enigma puede ser también interpretado de una manera atea, sin Dios. La hipótesis de un puro mundo sin Dios, como ven aquí, supone una argumentación racional que se puede construir y el hombre puede optar por esta interpretación.
puede tener una opción moral hacia esa interpretación. Por tanto, en el fondo, lo que nosotros vemos en nuestra experiencia social, vemos que hay personas que son creyentes, que defienden que Dios, en alguna manera, es verosímil y que la razón no nos separa de Dios. Pero estas personas, que son creyentes y teístas, conviven con otras personas que tienen una posición distinta. Y esto lo vemos sociológicamente, estamos rodeados, y sobre todo no digo en países que todavía tienen posiciones muy religiocéntricas, pero en los países occidentales, a los cuales poco a poco se van asemejando todos, esto es una cosa que se nos impone. Esta idea de que convivimos en un mundo enigmático que unos interpretan con argumentos de una manera y otros, también con argumentos, interpretan de otra manera. Bien, entonces, supuesto esto, vamos ahora a hacer una referencia muy rápida a algunas de las características que nos presenta hoy el universo y la materia tal como es descrito por la ciencia. Yo voy simplemente a hacer una referencia muy rápida, porque no tenemos tiempo de profundizar en esto. Pero por lo menos, y lo tienen ustedes también en el PowerPoint, que está a su disposición, tienen por lo menos esta lista, este listado, que después ustedes, si lo piensan, les puede sugerir cosas. En primer lugar, hoy en día, para ver cómo nos describe la ciencia, el universo, debemos tener en cuenta lo que son las teorías de la ciencia, las epistemologías, es decir, la idea que la ciencia se ha hecho de lo que la misma ciencia es como conocimiento. Y aquí tenemos que decir que la ciencia, en las epistemologías, sobre todo popperiana, de Popper, todos los autores post-popperianos, la ciencia es muy consciente de que lo que dice la ciencia son constructos de hipótesis y que la ciencia son sistemas abiertos y críticos. En segundo lugar, la ciencia moderna ha desarrollado una idea de materia que ya no es la idea de materia reduccionista del siglo XIX, sino que ha cambiado mucho. Hoy en día, cuando vemos el mundo y sobre todo los seres vivos, nosotros vemos que los objetos reales están causados en gran parte por un tipo de materia que llamamos la materia mecanoclásica, es decir, los objetos estables, fijos, permanentes, que han surgido dentro de la evolución del universo. Pero esta materia estable, diferenciada, yo tengo mi cuerpo aquí y tú allí, este mundo de planetas, este mundo que describe la mecánica clásica de Newton, tiene en su fondo una realidad que responde a unas propiedades distintas, que es el mundo que ha descrito la mecánica cuántica. La mecánica cuántica describe también la materia y nos hace ver que la materia profunda tiene unas cualidades que no se cumplen en el mundo de los objetos macroscópicos. Sin embargo, la realidad es una conjunción de estos dos aspectos. Por eso hoy en día tendemos a interpretar los seres vivos como una armonía o un balance, diríamos un equilibrio entre cuerpos estables, determinados, que responden a la mecánica clásica, y por eso yo me voy a dormir y al día siguiente me despierto y soy yo mismo, pero unos cuerpos que dentro de ellos han generado una serie de procesos mecanocuánticos que son probablemente aquellos en los que surge la sensibilidad y la conciencia. Es decir, la sensibilidad que tenemos los seres vivos y además también los animales. Esto hoy en día es un tema de discusión interesantísimo. Si quieren después en las preguntas podemos volver sobre ello, pero yo no me extiendo más para no alargarme, ¿no? Que no podríamos terminar. Este universo en que nos encontramos, tal como lo describe la ciencia, es un universo flexible y abierto, diríamos, donde los procesos y la evolución no solamente es determinista, sino que tiene altos niveles de indeterminación en su evolución que dependen del mundo clásico, porque ya hay una indeterminación clásica, procesos de caos que se describen por la mecánica clásica,
Pero después hay una indeterminación más profunda, que es la indeterminación cuántica. Y este es el mundo real que describe hoy la ciencia. No es aquel mundo de Laplace, del demonio de Laplace, que era un sistema totalmente determinista. Este no es el mundo que hoy en día describe la ciencia. En cuarto lugar, vemos que es un universo de autosuficiencia, estabilidad y consistencia problemática. Es decir, la ciencia postula que el universo donde nosotros nos encontramos es un universo que tiene que ser consistente en sí mismo. Tiene que ser, en alguna manera, algo que se mantiene a sí mismo en el curso del tiempo, porque si no, no estaría ahí. Y la ciencia moderna, cuando describe el universo, ve que hay problemas serios para entender su estabilidad y su consistencia. Estos problemas son los que hoy en día estamos discutiendo. Por ejemplo, el último libro de Stephen Hawking, toda la teoría de multiversos, en fin, todas estas cosas que supongo que ustedes ya conocen porque son muy interesantes. Todo esto está a la orden del día y hace referencia precisamente a esto que estoy diciendo. El universo, al mismo tiempo, que ya presenta este problema, diríamos, para entender su estabilidad final, última, absoluta, es un universo, como dice el punto quinto, que tiene una sorprendente racionalidad físico-cosmológica, por tanto una racionalidad física, tiene un orden físico sorprendente, que hoy ha descrito la ciencia. Es lo que se llama el universo antrópico. El universo, tal como de hecho es, tiene unos valores, unas variables, que tienen unos valores sorprendentes para dar una unidad a la evolución del universo. Y estos, diríamos, valores antrópicos no son una especulación, diríamos, religiosa o filosófica. Forman parte de lo que hoy en día se llama el modelo cosmológico estándar. Y son aceptados por todos. Stephen Hawking los acepta. Richard Dawkins, en su libro The God Delusion, también los acepta. Intenta después explicarlos de una manera atea, pero no es cuestión que existan, porque es algo científico evidente. En el punto 6 es un universo de sorprendente racionalidad biológica. Esta racionalidad física continúa en la racionalidad biológica. Y es un problema que hoy en día se ha planteado en todo lo que llamamos el intelligent design, en fin, todas estas cosas que también nos dan la imagen del universo tal como hoy en día se entiende. Aunque lo que se llama el intelligent design, que ha surgido en la filosofía y en la teología fundamentalista americana, es algo que normalmente la Iglesia Católica no admite. En el punto 7 y en el punto 8 damos otros rasgos de este universo. Decimos, el universo que describe la ciencia es un universo que produce en su evolución la aparición del psiquismo y también la aparición de la razón. Esto ha sido, en muchos momentos de la ciencia, un gran enigma. ¿Cómo puede surgir dentro de la evolución de la materia el mundo de las sensaciones, el mundo de los animales, nosotros mismos con nuestro mundo psíquico? Todo esto, ¿cómo puede surgir? Y después, sobre todo, ¿cómo puede surgir la razón? En el hombre, ¿cómo se ha desarrollado la razón y las características específicas del psiquismo humano? Pues bien, hoy en día la ciencia describe todos estos factores y lo explica. Sobre todo a partir de lo que antes he dicho, la explicación cuántica de la materia y la explicación cuántica de la sensibilidad, se puede explicar cómo ha surgido en los animales el mundo de las sensaciones. Y en definitiva, lo que aquí llamamos la unidad psico, la parte psíquica, bio, la parte biológica, física, la unidad psico-biofísica de los seres vivientes que nosotros constatamos. Esto también la ciencia hoy en día lo puede explicar. Y después, el universo es un universo dinámico, evolutivo, etcétera, tal como hemos dicho. En esta diapositiva, que yo no lo voy a comentar porque ya no me puedo
entretener más, en la diapositiva 16, verán que yo les pongo aquí una comparación entre lo que fue, diríamos, la filosofía, teología clásica y lo que era la ontología en la visión antigua, a la izquierda, y a la derecha la visión del universo, de cómo son las cosas, tal como se ha configurado en la ciencia moderna. Si ustedes después van repasando estos cuadros y van comparando un lado con el otro, verán la contraposición de estas maneras de pensar. Ciertamente, lo que yo diría como conclusión es que el mundo moderno, la ciencia moderna, ha producido una visión del mundo físico que es una visión muy distinta de la que se tenía en el mundo antiguo. Por tanto, si aparece en la ciencia moderna, en el curso de la modernidad, esta imagen del mundo en su constitución física, en su ontología, que es tan distinta de lo que fue la ontología del mundo antiguo, volvemos a lo que yo decía antes al principio. Lo que por sentido común hay que pensar es que Dios ha hecho el mundo así. Este es el mundo que Dios ha creado. No tiene sentido que hoy en día nos peleemos contra la ciencia moderna intentando defender que la ciencia moderna no dice cómo son las cosas porque el que tenía razón era Aristóteles. Esto no tiene sentido. Lo que tiene sentido común es decir, Dios ha creado el mundo tal como hoy nos describe la ciencia. Y desde esta perspectiva hay que intentar interpretar el cristianismo. Bien, por tanto, ¿a qué teología, a qué modo de entendimiento de lo teológico, a qué modo de entendimiento de Dios conduce esta ciencia moderna? Entonces yo diría que esta visión científica del universo, de lo que son los seres vivos, de lo que es el hombre, de cómo ha emergido la razón, de la constitución humana, nos acerca a Dios. No es una visión que nos separe de Dios, es una visión que nos hace, diríamos, verosímil el punto de vista básico de los cristianos y en el fondo de todas las religiones, que es la existencia de Dios. Nos lo hace verosímil. Cuando yo digo que nos lo hace verosímil, no quiero decir que nos lo imponga, como antes he señalado. ¿Por qué? Porque en el fondo, Dios ha querido crear el mundo de tal manera que su realidad no se nos impone, donde nos es posible acceder a Dios, y Dios es una hipótesis congruente con el universo, pero no se nos impone de una manera necesaria. Dios nos ha dejado en esa incertidumbre metafísica, en la cual debemos construir libremente nuestras vidas. Aquí en amarillo, que lo tienen también en el PowerPoint que se les ha repartido, yo hago una enumeración de los puntos principales que nos hacen ver cómo efectivamente esta imagen moderna del mundo, del universo, en la ciencia, nos hace verosímil y es congruente con la idea que tenemos de Dios. Primero, hace verosímil la idea de un Dios fundamento del ser. El problema que decía antes, de la estabilidad y consistencia del universo, de su fundamento absoluto, que hoy en día es un tema discutido y muy interesante, si quieren después podemos entrar en él, ¿no? Pues Dios aparece como una posible hipótesis, y esto es lo que los teístas piensan. Los teístas consideran que es una buena hipótesis para este universo tan complejo el pensar que su fundamento fuera un ser con la forma de divinidad, un Dios, ¿no? Naturalmente, si fuera así, entonces, lógicamente, el Dios fundamento del universo tendría que haber producido el universo como creación. Por tanto, el Dios fundamento del ser y del universo es también un Dios creador. Esta perspectiva moderna del mundo, en la física, en la nueva física, podríamos decir, holística, nos presenta un universo de ontología divina, es decir, un universo que nos hace comprensible qué es Dios. Porque la nueva física nos da una imagen holística del universo. El universo ha salido de un mar de energía, de un fondo, diríamos como dice David Bohm, de un universo implícito, o un mar de energía, o un vacío cuántico.
donde se producen fluctuaciones que han hecho surgir las cosas, y en el que se resolverán las cosas si el universo va a acabar deshaciéndose y su energía va a quedar siendo reabsorbida por ese punto de referencia. Pero ese punto de referencia holístico en el que nos encontramos nos acerca a ese Dios, que es, por ejemplo, tan propio de la filosofía hinduista y que también es cristiano, que es el Dios de que habla San Pablo, en el que nos movemos, existimos y somos. Un Dios que puede ser un Dios interpretado de manera panenteísta, no panteísta, sino panenteísta. Este Dios que lo abarca todo y constituye la ontología de fondo de las cosas, es un Dios que es más inteligible que el Dios clásico que los cristianos ponían allí en el cielo. Ese Dios que está en el fondo de las cosas es el Dios que puede estar cercano a nuestro propio ser y que tiene esta ontología que supone una omnipotencia y una omnipresencia en toda la realidad. Precisamente, hoy viniendo en el tren desde Madrid han puesto un reportaje sobre la filosofía hinduista, sobre el pensamiento hinduista, y decía que el hinduismo tenía esta idea de Dios como el fondo de las cosas, que lo abarca todo. Y decía, no son como los cristianos, que colocan a Dios allí en un punto en el cielo. Claro, esto es la mala interpretación a que ha dado origen el paradigma clásico, el paradigma antiguo. Pero esto no es lo que pensamos los cristianos. Nosotros podemos pensar lo mismo que los hinduistas, en muchos sentidos. Un logos divino diseñador, el diseño evolutivo de un universo abierto y autónomo, todo esto lo pueden ustedes leer, un universo en que la acción divina es posible y verosímil. En este tipo de universo cuántico, la acción de Dios en el mundo se hace más inteligible que en aquel universo reduccionista antiguo e incluso que en el universo del paradigma antiguo grecorromano. Una ontología monista del universo psicobiofísico. Hoy en día interpretamos el universo como una unidad ontológica. No hay dualismos. Y esto nos lleva en el punto 9 a que también se nos hace posible una ontología monista del alma humana. El alma humana no debemos necesariamente interpretarla de una manera dualista como se ha hecho y como se sigue haciendo todavía en muchos sitios. El alma humana puede ser interpretada de una manera monista dentro de este nuevo paradigma y dentro de la idea que nos da la ciencia. Sobre esto, si después alguno quiere, podemos hablar. El hombre aparece, en definitiva, como co-creador creado, una razón provisoria ante un universo enigmático y la ambivalencia interpretativa de un universo enigmático. Y esto es muy importante. Esta imagen que nos da la ciencia, como antes decía, puede concluir precisamente en esto, en que es una imagen del universo que no nos impone necesariamente a Dios. No nos dice, Dios ha creado un universo donde Dios se te impone totalmente. No es esto. La ciencia nos deja abierta una imagen del universo ambivalente, donde hay una incertidumbre metafísica. No sabemos a ciencia cierta, y la ciencia no nos lo dice, cuál es la verdad metafísica última del universo. Es necesario que yo me comprometa en dar una interpretación. Si yo doy una interpretación teísta, yo en alguna manera pongo de mi parte algo y creo en esta interpretación que me parece más verosímil. Un ateo tiene que poner también de su parte en la interpretación, porque no tiene ninguna seguridad de que Dios no exista. Un ateo es tan creyente como un teísta. Los que creen en Dios son creyentes, pero los ateos también son creyentes, porque no tienen ninguna seguridad. Muy bien, pues fíjense que en este planteamiento, desde esta perspectiva, si describimos quién es el hombre en el mundo, cuál es, diríamos, la antropología metafísica del hombre, es decir, quién es el hombre como ser que se pregunta algo sobre lo que últimamente es el universo, porque el hombre naturalmente tiene que vivir su vida, nosotros tenemos que vivir nuestra vida y queremos vivirla con autenticidad, queremos
hacer con nuestra vida lo que nuestra vida realmente debe ser según mi propia verdad. Por tanto, buscamos nuestra verdad. Pero si nosotros estamos en este mundo que nos hace entender la modernidad y este mundo que hemos descrito, nosotros como seres en el mundo, en el fondo, ¿qué somos? Pues somos seres que, abiertos a este enigma, en el fondo nos estamos planteando dos preguntas, que son las dos preguntas que tienen ustedes aquí formuladas. La pregunta por el Dios oculto y la pregunta por el Dios liberador. En el fondo, todo ser que vive su vida en el mundo se está preguntando si es real un Dios oculto. Y fijaos que de preguntar si es real un Dios oculto, esto significa que estamos preguntando si es real un Dios que ha dejado abierto este enigma del universo. Es el aspecto cognitivo. Si es real un Dios que se ha ocultado y ha dejado abierto este enigma del universo. Pero al mismo tiempo, también nos preguntamos si es real, si existe un Dios oculto que ha hecho, que ha transigido en alguna manera y ha hecho posible el drama de la historia, que es una cosa importantísima, que yo no tengo tiempo en esta conferencia de abundar en ello, pero el hombre vive el drama de su existencia. Y la gran pregunta que tiene el hombre en relación con Dios es si es real, si yo puedo creer en un Dios oculto que en alguna manera es el que ha permitido este drama tremendo de la historia, que es mi drama personal, que todo hombre lo vivirá, y además es el drama de todos, el drama de la historia. Por tanto, ¿es real un Dios oculto? Esta es la gran pregunta que todos llevamos encima. Pero además hay otra pregunta, y es la pregunta de si ese Dios oculto es un Dios que en alguna manera va a emprender una liberación mía, personal y de la historia. Por tanto, es un Dios que en alguna manera se va a manifestar. Por tanto, en el fondo, las dos grandes preguntas que el hombre tiene en relación con Dios son si es real un Dios oculto y si es real un Dios liberador. Fijaos que estas dos preguntas se plantean desde la antropología de la modernidad. ¿Por qué estas dos preguntas no se planteaban en la antropología del mundo antiguo? Porque la antropología del mundo antiguo no se instalaba en la patencia de Dios. No sé si me explico. Claro, esto lo podemos decir porque aceptamos el mundo que nos ha descrito la modernidad. ¿Veis? Pues bien, supuesta esta apertura a estas dos grandes preguntas, decimos aquí en esta diapositiva que es posible una respuesta teísta a estas dos grandes preguntas, y es creer en el sentido del ocultamiento divino. En el fondo, ser religiosos desde el interior del mundo supone que nosotros transigimos con ese Dios oculto y en silencio, y creemos que nos va a liberar. Un budista, un hinduista, el budismo lo podemos dejar entre paréntesis porque es una religión especial, pero un hinduista, un islámico, cualquier persona creyente en Dios, una persona que no sea creyente en el cristianismo, pero como hay tantísimas, la mayoría de los hombres religiosos hoy en día no se identifican con religiones, sino que viven la religiosidad interior. Estos hombres que son religiosos interiormente y que no quieren identificarse con religiones, toda persona que sea religiosa, en el fondo es una persona que ante estas dos preguntas ha dado una respuesta afirmativa. O sea, el hombre religioso es el hombre que ha dado un voto de confianza al posible Dios y ha creído que ese Dios está oculto por algo y que ha permitido el sufrimiento por algo, y que ese ser, sin embargo, nos va a liberar. O sea, el hombre religioso es un hombre que tiene un voto de confianza a Dios, respondiendo positivamente estas dos preguntas. Y esto en todas las religiones. Esto es muy importante porque por esto precisamente yo creo que en todas las religiones, en el fondo, se da una presencia implícita del cristianismo. El cristianismo universal, dentro de la religión universal. De esto hablo mucho en el libro mío sobre el Nuevo Concilio. Bien,
Entramos aquí precisamente en lo que, según esta manera de pensar, nos permite entender lo que es la esencia del cristianismo. Lo que yo decía desde el principio, y ha sido el hilo conductor de esta conferencia, ¿no? ¿Qué ha sido? Pues el hilo conductor ha sido decir, ¿cómo es el mundo creado por Dios? El mundo creado por Dios es como la ciencia nos describe. Así es. Ahora bien, este mundo de la ciencia, este mundo, tal como hoy en día lo podemos entender en la modernidad, es un mundo que nos permite una interpretación más profunda de la esencia del cristianismo. Y en el querigma cristiano, y esto forma parte esencial del querigma cristiano, que decíamos que la Iglesia se considera depositaria de este querigma, y está al margen de las hermenéuticas. El aspecto esencial de este querigma cristiano, ¿en qué consiste? Consiste en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros creemos que el designio eterno de Dios, el plan eterno de Dios para crear este mundo tal como es, para aceptar este mundo donde va a quedar oculto Dios, donde va a aparecer el sufrimiento, este mundo dramático. La decisión, diríamos, de crear este mundo, el designio eterno de Dios, diríamos, se nos ha manifestado en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que nosotros entendemos que en el misterio de Cristo, en la cruz, en la kenosis de la divinidad, porque esto es lo que significa la cruz, en la kenosis nosotros sabemos que Dios, y esto es el querigma cristiano, que Dios se ha encarnado, y al encarnarse se ha humillado, la kenosis de la encarnación. Pero no solamente la kenosis de la encarnación, en que Dios se nos dirige en forma humana en Jesucristo, sino que además la kenosis es también la cruz. La kenosis de la encarnación se plenifica, se radicaliza en la kenosis de la cruz. En la cruz es donde nosotros vemos que la actitud que Dios ha tomado ante la creación es la de ocultar su presencia, anonadar la potencia o la gloria de su divinidad, para presentarse realmente en la forma, como dice San Pablo en el texto de Filipenses que os he puesto también en este guión, aceptando la muerte en cruz. Kenosen, que dice en el texto griego, ¿no? El anonadamiento, esto es lo que significa la palabra kenosis. Y la teología de la kenosis, según mi punto de vista, es hoy en día el eje, o debería ser el eje de la teología cristiana. Pues bien, en la teología de la kenosis, en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros vemos que Dios nos ha respondido estas dos grandes incógnitas, estas dos preguntas a las que hacía referencia antes. Estamos en un mundo en que nos preguntamos si ese Dios oculto es real, si existe un Dios que no se nos quiere imponer y que ha creado el mundo con sus apariencias tal como lo vemos, ¿no? En que no vemos a Dios por ningún sitio. ¿Existe ese Dios? Pues en el misterio de Cristo Dios nos dice, sí, ese Dios existe, porque ese Dios en su plan ha aceptado el momento de la kenosis en la cruz. Por tanto, en la muerte de Cristo en la cruz, Dios nos responde a través del misterio de Cristo esa pregunta que todos llevamos dentro. Si podemos confiar en un Dios oculto por encima de su silencio y por encima del drama de la historia que Dios ha querido admitir. Por tanto, en la muerte de Jesús en la cruz se nos manifiesta, diríamos, la respuesta a esta pregunta por el Dios oculto. Pero al mismo tiempo, en el misterio de la resurrección, también el misterio de Cristo nos dice que el Dios que se nos manifiesta durante la historia, en este momento de la cruz, es también el Dios que se nos va a manifestar como liberador más allá de la muerte. Es decir, cuando los cristianos o los hombres se identifiquen con la cruz de Cristo y mueran, y entonces sean salvados, sean liberados por Dios.
Por tanto, esta es, diríamos, la esencia del cristianismo. Les he puesto aquí 4 diapositivas en que ustedes pueden ver razonado de una manera más explícita cuál es la lógica de esta argumentación básica de la teología de la kenosis. Yo no las voy a comentar para no extenderme más. La diapositiva 1, la 2, la 3, la 4, en estas 4 diapositivas se ve la lógica que tiene, diríamos, esta teología de la kenosis, interpretada desde la modernidad. Bien, como conclusiones he puesto este texto tan hermoso, que lo pueden ustedes leer, que es donde nos habla San Pablo nos habla de la teología de la kenosis. Este es el texto clásico, el himno de Filipenses. Pues bien, la teología de la kenosis, por tanto, nos habla de la kenosis cristológica, que se nos manifiesta en el misterio de Cristo, pero dentro de esta kenosis cristológica, lo que en el fondo se manifiesta es una kenosis de Dios en la creación. Dios en la creación de un mundo autónomo, de un mundo que puede ser interpretado de manera sin Dios. En este mundo, diríamos, en este mundo que nosotros constatamos, se da una kenosis, es la kenosis de Dios en la creación. Y modernamente está justificado, desde un punto de vista moderno, hacer una extensión de la teología de la kenosis, que clásicamente es la teología de la kenosis del texto de Filipenses, que muchos santos padres lo aplicaron sobre todo a la encarnación. Está justificado por la lógica filosófica y teológica desde la modernidad, hacer una ampliación de esta teología de la kenosis a una teología de la kenosis en la creación. El sacrificio de Cristo constituye y salva la libertad humana. Nosotros, por el querigma cristiano, tenemos la idea de que el Dios eterno, el Dios trinitario, decide crear el mundo y decide crear al hombre libre, pero haciendo realmente al hombre libre, no jugando con una apariencia de libertad, sino haciéndolo realmente libre. Y Dios sabía, como se ve en la narración de Génesis 1:11, la narración del paraíso, en fin, el jardín de Edén, todo aquello, ¿no? Dios, en principio, sabía que si el hombre tenía al alcance de la mano el árbol de la ciencia, del bien y del mal, en el que se haría como Dios, como un Dios en el mundo, Dios sabía que el hombre, en un mundo de libertad real, pecaría, es decir, se autonomizaría frente a Dios. Y naturalmente, Dios decide crear el mundo real, que es un mundo donde somos realmente libres, pero donde tenemos el sufrimiento, y donde el camino del sufrimiento, en alguna manera, es el camino que nos coloca en referencia a la trascendencia, y nos hace ver que solamente en Dios tenemos la salvación final definitiva. Por tanto, en el fondo nosotros creemos que la kenosis y la creación del mundo, tal como vemos, es el don que Dios ha hecho a la libertad humana. Por eso ser cristianos y creer en el Dios cristiano es creer en el Dios de la libertad. Y esto es muy profundo, y esto nos permite entenderlo perfectamente, la modernidad, el mundo tal como lo describe la ciencia, y el mundo tal como lo vemos en la cultura moderna. Por tanto, el cristianismo es la religión de la libertad. El Dios cristiano crea y sostiene la libertad humana. Por tanto, la nueva imagen del mundo de la ciencia configura el nacimiento de una nueva teología. El paradigma antiguo que ven ustedes a la izquierda tenía unas características. El paradigma moderno tiene otras características, pero son unas características que nos permiten entender con más profundidad la esencia del cristianismo, la esencia del querigma cristiano. No nos obligan a rechazar nada del querigma cristiano, sino que nos lo hacen entender con mucha más profundidad. Por tanto, con esta diapositiva concluimos, que es un poco dar vueltas a lo mismo, y les he puesto una bibliografía donde me refiero a estos 3 libros que ha mencionado Joaquín, sobre todo el último, Hacia el Nuevo Concilio, el paradigma de la modernidad en la era de la ciencia. En este libro, en el capítulo 4,
porque el libro es muy largo, tiene 750 páginas. El capítulo cuarto, que son 110 páginas, es una revisión de nuestra imagen del mundo según la ciencia moderna. Si a ustedes les interesa, ahí pueden encontrar una explicación suficiente, aunque es un libro difícil. Y después he puesto también unas referencias de Internet, donde pueden ustedes también tener una información sobre algunas de mis ideas. Por tanto, esto es lo que les podría decir. En resumidas cuentas, y ya con esto concluyo, yo les diría que como seres humanos que somos, todos vivimos en la angustia y en el drama de nuestra propia vida. Puede ser que de jóvenes vivamos 20, 30 años creyéndonos que esto es el reino de jauja, pero todos en algún momento de la vida llegamos a darnos cuenta de lo que da de sí la vida humana y lo que en realidad supone este dramatismo al que yo antes he hecho referencia. Nosotros como cristianos podemos realmente abrirnos a una esperanza, a la esperanza de que detrás de este silencio y este drama de la historia se esconde realmente un plan de salvación, de un Dios. Esto es algo sorprendente. Es sorprendente que el universo tal como es exista. Y también es sorprendente que uno se atreva a pensar que existe un Dios que ha creado todo esto y ha establecido un plan de salvación. Sin embargo, si realmente nosotros le damos este voto de confianza a Dios, que supone la aceptación del cristianismo, en el fondo estamos situando nuestra vida en una dimensión que realmente nos enriquecerá, porque nosotros vamos a poder vivir nuestra vida en las manos de Dios y sabiendo que vamos a tener que pasar por el trauma del sufrimiento, porque esto no nos lo va a quitar nadie, y ser cristianos no es un seguro para que cuando tengo un problema Dios me lo solucione. Dios ha creado el mundo autónomamente, funciona autónomamente, a uno le salen unas enfermedades, a otros le salen otras, y así funciona el mundo por sí mismo. Por eso se puede interpretar de una manera mundana, y es lo que Dios ha querido. Pero dentro de este mundo en que nosotros vamos a tener que cargar con nuestra parte de la cruz, nosotros tenemos un fundamento para tener una esperanza de que todo puede acabar bien. Si nosotros esta esperanza realmente la vivimos interiormente, nuestra vida puede vivirse con melodía, nuestra vida puede vivirse con una interioridad grande. Yo puedo encontrar en mi vida el sentido de las cosas y puedo soñar. Vemos lo que es tan importante para los niños, cuando vemos a los niños cómo se imaginan mundos y sueñan, y nosotros en el fondo somos como niños también. Y nosotros, si somos religiosos, podemos soñar y podemos vivir nuestra vida en esperanza, no de manera arbitraria, porque tenemos un gran fundamento. La teología cristiana es muy profunda, la razón es muy profunda. El conocimiento del mundo que nos da la ciencia es muy profundo. Si nosotros todo esto lo profundizamos, cada vez llegaremos a entender la coherencia de esta esperanza. Por tanto, yo simplemente concluyo pues exhortándoles a ustedes a que se piensen realmente lo que es su vida, porque es un problema que todos tendremos que abordar, y que si hacen un esfuerzo por entender lo que son las religiones, lo que es el cristianismo, yo creo que encontrarán un camino para vivir la vida de una manera más feliz y congruente. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Montserrat. Tenemos 5 minutitos escasos porque sabéis que en torno a 20 y 25 tenemos que abandonar la sala por normativa de esta casa. Entonces, alguna pregunta rapidita, si alguien quiere aprovechar la interesantísima conferencia y la conciliadora conferencia entre fe y ciencia. Sí, Pepe. Gracias por la conferencia. Es solamente una cuestión por las diversas alusiones al tema del sufrimiento. Sí. ¿Deberíamos considerar que el sufrimiento, el mal, entra dentro del plan de salvación de Dios?
El sufrimiento es un hecho que la historia, es decir, la creación, tal como Dios la ha establecido, produce el sufrimiento. Esto no lo podemos poner en duda. Por tanto, si Dios ha creado el mundo tal como es, por lo que decíamos, ¿no?, que el mundo real es el que Dios ha creado. Entonces, si Dios ha creado este mundo, es que en alguna manera Dios en su providencia ha aceptado que el mundo sea así. Naturalmente, esto no quiere decir que Dios busque el mal. Dios busca el bien y Dios busca la generación del hombre en su libertad y en su plenitud. Un hombre que en un mundo autónomo va evolucionando, va creciendo, como dice, esto lo dice muy bien Arthur Peacock. El mundo este de sufrimiento, que es el mundo de la evolución. Llegamos a más, a la perfección, a través de un camino que supone siempre la muerte. Pero esto es el mundo autónomo que Dios ha creado. Entonces, hay que pensar, efectivamente, que ese mundo es el mundo que Dios ha creado. Por tanto, ser religioso en cualquier religión y ser también cristiano, supone que nosotros le damos un voto de confianza a Dios. Y decimos, ese mundo, aunque es un mundo realmente tan dramático, pensamos que es el mundo que Dios ha querido, y lo ha querido por nuestro bien, diríamos. Esta es la actitud religiosa. Y no se pueden poner cataplasmas. Claro, entender y decir, no, es que yo explico por qué Dios... No, cuando el hombre sufre, no entiende el sufrimiento. Cuando se le muere un ser querido con un cáncer, problemas que hay, no se entiende. Y hay personas que después lo dicen, y Dios ha hecho esto conmigo. Es un problema tremendo el del sufrimiento. Pero ser cristianos supone aceptar esto. Permítanme también que diga que siento haberme extendido tanto porque yo pensaba que había tiempo hasta las 10. Pues se ve que yo hablando con Joaquín he entendido mal. Yo creía que había que cerrar a las 10. Por tanto yo pensaba, hay 3/4 de hora de preguntas. Pero al saber que había tan poco, digo, hombre, pues si lo hubiera sabido habría hablado un poquitín menos. No, pero ha merecido la pena. Ha merecido la pena, sobradamente. ¿Alguna cuestión más? Sí. Sí. Que ha hablado cuando se refería a la ciencia moderna. Si me he entendido bien, usted considera algo positivo que la ciencia moderna hable de indeterminación, porque lo ve como una puerta abierta a los misterios que existen en la religión. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, en el sentido que en la física clásica se hablaba de indeterminación. Y no por eso no tiene que ser compatible con la fe. Quiero decir, al final, el físico clásico del Renacimiento o el físico moderno de la física cuántica, los dos tienen algo común. Se apoyan sobre la experiencia. Sí. Entonces, el físico moderno, si quería, podría también hablar de lo que ve de sus experimentos sin hablar de determinación, escondiendo la indeterminación como se ha hecho durante el siglo. También he notado que en la física moderna hay una tendencia un poquito a hacer algo mágico de esta indeterminación. Me acuerdo de profesores que hablaban de esta indeterminación como algo de fundamental, trascendental. Es algo que es muy importante. Yo no le doy toda esta importancia, porque creo que a la base hay siempre experimentos. Y entonces, vale, puedo explicarlo con palabras que incluyen la palabra indeterminación, pero no, para mí no es una condición. Evidentemente que la ciencia se basa en la experimentación, y la ciencia, no solo en la experimentación, en la ciencia hay teorización, en la ciencia hay modelos, en fin, hay propuestas. Ahora, naturalmente, la ciencia se funda en las evidencias empíricas. Y muchas de ellas, como pasa en biología, no son precisamente experimentación. Pero evidentemente que la ciencia, de manera más amplia, se funda en las evidencias empíricas. El mundo, tal como lo describe la ciencia, en gran parte sigue siendo un mundo determinista. Es lo que yo he dicho antes. Y además, el determinismo, para una visión humanista del mundo, no es nada contra lo que tengamos que hablar,
porque gracias al determinismo yo tengo un cuerpo estable, y usted y el mundo en que vivimos podemos desarrollar nuestra propia biografía. Por tanto, nadie tiene nada en contra del determinismo. Lo que ocurre es que para la ciencia es un hecho empírico incuestionable, fenomenológico, que dentro del proceso evolutivo han surgido seres vivos y que estos seres vivos tienen sensaciones y que en su sistema evolutivo han generado sistemas centralizados y coordinados de sensación, que llamaríamos conciencia, etcétera. Y después ha aparecido el hombre también en este proceso. Entonces esto es una evidencia empírica. La ciencia tiene que explicarla. Y para explicarlo tiene que hacer dos cosas. Por una parte, como dijo von Neumann, el célebre ingeniero que construyó el primer ordenador, aplicando las ideas de Turing, por una parte tenemos que describir fenomenológicamente qué características tiene este mundo de las sensaciones y de la percepción y de la conciencia. Y tenemos que buscar sus causas, porque si creemos en el proceso evolutivo, hay que creer que estas sensaciones y este mundo psíquico han surgido dentro de la unidad evolutiva del universo, sino ¿cómo lo explica usted? Entonces, hay que buscar las causas físicas que hayan producido seres con estas características. Y, según la opinión de algunos, entre ellos la mía, para explicar estas características del mundo psíquico, no basta una descripción mecanoclásica del mundo, que sea totalmente determinista, sino que cuando nosotros vamos, como hizo el mismo von Neumann, porque estos son ideas de von Neumann, cuando vamos a la mecánica cuántica, vemos que hay propiedades, que son propiedades que enlazan muy bien con las características del psiquismo. Estas propiedades, ¿cuáles son? Son propiedades cuánticas, como son la experiencia, por ejemplo, de la superposición cuántica, la experiencia de la coherencia cuántica, la experiencia de la indeterminación cuántica, o bueno, más que experiencias son las ideas en la mecánica cuántica, y después la acción a distancia, los efectos EPR. Entonces, existe como un paralelismo entre el mundo cuántico y el mundo psíquico. Entonces, la opinión que algunos tienen, pero no tiene por qué ser común, la opinión que algunos tienen es que probablemente para explicar cómo son los seres vivos y por qué tienen estas propiedades, además del mundo determinista clásico, hay que recurrir a hipótesis cuánticas. Eso es lo que se llama la neurología cuántica. Y la neurología cuántica no es necesariamente admitida por todos, pero hoy en día forma parte de las líneas de apertura de la física, y las cosas van cada vez más por ahí. Y grandes autores, como por ejemplo Stuart Kauffman, que al principio no creían en la neurología cuántica, se pasan a la neurología cuántica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que necesariamente todos los científicos tienen que admitirlo? No. Yo, por ejemplo, conozco, y una de las líneas que hoy en día hay en neurología es el determinismo neural, que siguen con el reduccionismo clásico, y mi cerebro es un puro sistema determinista. Esto lo dicen algunos, porque el mundo es enigmático y no podemos llegar a una solución. A veces hay problemas. Entonces, lo que queremos decir es que la admisión de estos fenómenos de indeterminación, tal como hoy en día se hace en la ciencia, y muchos describen, tanto los sistemas de la indeterminación clásica, por ejemplo los sistemas de caos que se producen, o los sistemas cuánticos, que también se habla ahí de indeterminación, son modos de pensar que pueden favorecer una idea, primero humanista, de la evolución, porque de lo primero que tenemos que hacer es explicar al hombre, y después también favorecen la verosimilitud de un mundo que sea compatible con la idea de Dios. ¿Esto se obliga a todo el mundo? No. ¿Se le obliga a usted? No. Pero es una posibilidad que está ahí. Y es muy difícil que un científico o un filósofo de la ciencia diga, no, no, esto no es posible. Porque en cuanto te descuides se está entrando en el terreno del dogmatismo, que no es nada propio de la modernidad de la ciencia. Bien, muchísimas gracias.
Gracias, Javier Montserrat, por la maravillosa conferencia. Estamos, por lo tanto, ante un nuevo paradigma, hacia un nuevo mundo, hacia un nuevo concilio. Gracias por tus propuestas. Se podrán estar de acuerdo o no. Si no, habrá que justificarlas, como hablábamos anteriormente este mediodía. Pero gracias por ser capaz en este momento histórico de aportar todo lo que estás aportando. Y además con gran novedad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Espero que os haya gustado la conferencia. Pienso que aparte de la profunda ha sido una gran belleza y podemos, gracias a la grabación que nos hace la Universidad Politécnica, volverla a ver, a escuchar, a estudiar y a seguir con los papeles que nos ha dado más despacio. El próximo miércoles tenemos a Ignacio Núñez de Castro, otro jesuita, que viene a hablar sobre la dignidad del embrión humano. Una autoridad en España en bioética actualmente y algo que seguro que no nos va a dejar en blanco. Os espero el miércoles. Hasta entonces, muchas gracias a todos.